Adicciones y el LSD por Diana Hostos y Alejandra Araki. La adicción es una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias de vida de un individuo. Las personas con adicción usan sustancias o se involucran en comportamientos que se vuelven impulsivos y, a menudo, continúan a pesar de las consecuencias dañinas. Entonces, ¿qué ocurre cuando consumes drogas? Refuerzo positivo. Administración de un estímulo apetitivo contingente con una respuesta cuya probabilidad incrementa a futuro. Por otro lado, se dice entonces que el refuerzo negativo es la supresión de un estímulo aversivo contingente con una respuesta cuya probabilidad incrementa a futuro. Otro elemento favorable a la adicción es la tolerancia, que es la disminución de la sensibilidad a la droga por consumo continuado. Es decir, la persona necesitará una dosis cada vez más alta para obtener el mismo efecto. Por su parte, la dependencia o abstinencia se refiere a los efectos fisiológicos desagradables cuando se interrumpe el consumo, contrarios a los que causa la droga, como por ejemplo la ansiedad, depresión y trastornos mentales. Bien, ahora hablemos del LSD. Mecanismo de acción del LSD en el sistema nervioso. Produce sus efectos inicialmente interrumpiendo la interacción de las células nerviosas con el neurotransmisor serotonina. El sistema de serotonina se encuentra distribuido a lo largo del cerebro y la médula espinal. Este ayuda a gobernar los sistemas conductual, perceptivo y regulatorio, incluyendo el estado de ánimo, el hambre, la temperatura corporal, la conducta sexual, el control muscular y la percepción sensorial. En el sistema nervioso central, el LSD se comporta como un agonista parcial serotoninérgico, tanto pre- como postsináptico, mientras que en el sistema nervioso periférico se comporta como antagonista serotoninérgico. El LSD bloquea las acciones estimuladoras de la dopamina. También logra con sus efectos interrumpir la interacción de las células nerviosas y la serotonina. Efectos a corto plazo del consumo del LSD. El LSD es una droga psicoactiva, es decir, actúa sobre el cerebro, específicamente en el sistema nervioso central, y cambia el estado de ánimo, el comportamiento y la manera en que se relaciona una persona con el mundo a su alrededor. El LSD es parte de un tipo de drogas llamadas alucinógenos. Estas son sustancias que provocan alucinaciones. Las alucinaciones son cosas que una persona puede ver, escuchar o sentir estando despierto, que parecen reales pero en lugar de serlo, han sido creadas por la mente. Efectos a largo plazo del consumo de LSD. Efecto primario del consumo de LSD, alteración de la conciencia que una persona tiene de su entorno y también de sus propios pensamientos y sentimientos. Serotonina tiene que ver con la regulación de estados anímicos, la percepción sensorial, sueño, sensación de hambre, temperatura corporal, conducta sexual, control muscular, intestinal. Psicosis persistente. Episodios regulares de alteraciones visuales, pensamiento desorganizado, paranoia y cambios del estado de ánimo. Trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Flashbacks repentinos en los que el sujeto sufre alucinaciones o trastornos visuales. Exposición regular a situaciones fuera de control que pueden exponer al sujeto a la muerte accidental. Tratamientos para la adicción al LSD. Combinación de terapias que utilizan el habla como herramienta de rehabilitación. Tratamientos médicos clínicos, psiquiátricos y terapias complementarias con prácticas integradoras para ayudar a equilibrar el cuerpo y la mente. Conclusiones. Estudios han demostrado que el LSD produce alteraciones en conectividad talamocortical, las cuales también son características en cuadros de esquizofrenia, depresión y trastorno obsesivo y compulsivo, diagnósticos que se ven severamente afectados cuando se consume LSD. El consumo de LSD puede generar afectaciones severas a otros diagnósticos persistentes. Busca superar el estigma atribuido a las sustancias psicoactivas para apuntarle a mejorar la calidad de vida de consumidores y contemplar si algunas sustancias tienen potencial o no como tratamiento. Como fenómeno no está ligado la voluntad del sujeto que consume. Ingesta de sueño. El síndrome de ingesta nocturna fue identificado por el Dr. Albert Stumbar en 1955 y actualmente es considerado como un trastorno del sueño y no un trastorno de la alimentación.
El Manual de la Clasificación de Enfermedades Mentales, DSM-5, lo clasifica como un trastorno del despertar en sueño, no REM, o bien como un trastorno de la alimentación no especificado según el estado de conciencia del individuo durante el episodio de ingesta. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de ingesta nocturna? Si la ingesta nocturna ocurre como un trastorno alimenticio, es fácil de diagnosticar porque se observan episodios frecuentes de ingesta compulsiva al levantarse o antes de dormir. Es decir, puede observarse en la persona como si fuera una adicción a la comida, aunque no se quiera comer e incluso la persona mantenga el propósito de perder peso. Se realiza el episodio de atracón. Se trata de un comportamiento observable porque la persona es consciente mientras come por la noche de manera descontrolada. El síndrome de ingesta nocturna puede ser un trastorno de la alimentación o bien puede ser un trastorno del sueño. Es un subtipo de sonambulismo. En todos los casos se trata de un patrón de alimentación exagerado y compulsivo que ocurre durante la noche. ¿Por qué ocurre este problema y cuáles son las causas? En el caso de que se trate de ingesta compulsiva como trastorno de la alimentación, el problema ocurre porque la comida es una vía de escape frente a la ansiedad y la depresión. Comer se convierte en una estrategia de afrontamiento del malestar y los problemas. Se desarrolla como si fuera una adicción a la comida y esto es porque en la ingesta nocturna la persona siente una urgencia por ingerir alimentos y nada le calma hasta que come. En todos los casos, el síndrome de ingesta nocturna es más común en personas que ya tienen obesidad y suele relacionarse con desajustes hormonales y neurotransmisores como la serotonina. Por ello, diferentes estudios científicos explican cómo la ingesta nocturna puede ser tratada satisfactoriamente con medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, administración de melatonina y con medicación que busca la reducción de la respuesta ante el estrés. Tratamiento del síndrome de ingesta nocturna. La intervención sobre este trastorno es multidisciplinar. Actúan nutricionistas para ayudar a que la persona baje de peso, psiquiatras para pautar la medicación necesaria y psicólogos para el manejo conductual, emocional y cognitivo del paciente y su problema. Hay que tener en cuenta que no se trata de un trastorno que sea solamente físico y con una sola consecuencia, como el aumento de peso. Más bien nos encontramos con personas que experimentan niveles altos de ansiedad y síntomas de depresión que necesitan de tratamiento psicológico.